Buenas tardes, pueden tomar asiento. Bendiciones para todos, gloria al Señor. El último anuncio que tengo es que a partir del 11 de abril vamos a volver al libro de Génesis. Terminamos el capítulo 38, que los estamos repitiendo ahorita en Facebook. Estamos en el capítulo 27 en Facebook. Los videos que ya habíamos hecho el año pasado. Así que para el 11 de abril, Dios mediante, empezamos con Génesis 39. Mi matemática me falló, pero bueno, gloria al Señor. Y los domingos, durante nuestro tiempo de alabanza y adoración, seguimos con Mateo. Y ahora estamos, Mateo 16, vamos a volver a empezar desde el 21 hasta el versículo 28. Y vamos a empezar con la lectura. El verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. La semana anterior hablamos acerca de que este versículo marca una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Y como lo dice, desde entonces comenzó Jesús a decirles a sus discípulos, a advertirles que era necesario que Él fuera a Jerusalén a sufrir, a morir y que después resucitaría. Cuando habla de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los maestros de la ley, Él se está refiriendo al Sanedrín, a la Corte Suprema en Israel. Y no fue toda la nación de Israel la que en sí lo envió a Jesús a la cruz. Tampoco fueron estos hombres, ni tampoco fueron los romanos. Fuimos cada uno de nosotros los que enviamos a Jesús a ese sufrimiento y a esa muerte en la cruz a causa de nuestros pecados. Esa es la pura verdad. Así que cualquier película que trata de mostrar a los judíos como que ellos fueron los que mataron a Jesús es un error muy grande. De hecho, en Alemania, durante el holocausto de los judíos, la razón que ellos decían que era necesario matar a los judíos es porque ellos habían matado a Jesús. Gran error. Somos cada uno de nosotros. Y a causa de nuestros pecados, que Jesús tuvo que sufrir y morir en esta cruz. Estas personas que eran parte del Sanedrín, como les dije, la Corte Suprema, se supone que eran personas religiosas y personas muy importantes espiritualmente hablando. Se esperaba que ellos fueran personas rectas y correctas. Sin embargo, fueron ellos los que dictaminaron que debían entregar a Jesús a los romanos para ser muerto. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué llegaron a esa decisión? Lo odiaban. Porque si no lo mataban a él, iban a ser atacados por el rey. ¿Por los romanos? Sí, por los romanos. ¿Qué más decía? Perdón, no le escuché bien. Porque sanaba a la gente también. No les parecía bien que sanara a la gente en día sábado, estaban supuestamente quebrantando la ley. Y sí, básicamente lo vamos a resumir en una sola palabra, como lo dijo el hermano Raúl, lo odiaban. Odio. Odio es un sentimiento humano muy fuerte y que nos lleva a hacer cosas horribles. Y eso es lo que había en el corazón de estos hombres que se supone eran religiosos, espirituales y se esperaba lo mejor de ellos.
pero no reconocieron a Jesús. Y la Biblia dice, Jesús mismo les dice, es necesario que yo vaya a sufrir todas estas cosas, me matarán, pero al tercer día resucitaré. Aleluya. En el verso 22, Pedro dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. En este verso 22 hay una sola cosa que Pedro hace bien, y es llevarlo a Jesús aparte a reprenderlo. Y esa es la manera correcta de reprender o de corregir a una persona. Hay que llevarle aparte, no hacerlo públicamente. A nuestros hijos también debemos de corregirlos, reprenderlos, pero a solas. No debemos de ofenderlos públicamente. Eso es muy dañino para los sentimientos de una persona, especialmente cuando están en edad de crecimiento. Debemos de hacerlo a solas, nunca en público. Nunca hable mal de sus hijos tampoco en público, ni mucho menos de su esposo, por si acaso, ¿no? Valga la aclaración. Entonces, aquí, como dije, Pedro está haciéndolo bien, a solas. Y esa es la manera de hacer una corrección, nunca en público. Y Pedro empezó, dice la Biblia, a reprender a Jesús. Pedro se sintió con esa autoridad. ¿Se acuerdan cuando Pedro proclamó que Jesús era el Mesías? Él lo hizo representando a los demás discípulos. Y ahora está reprendiendo a Jesús, representando también a los demás discípulos. Y Pedro se nota que se sentía con mucha autoridad para hacer esto, y tenía muy buenas intenciones al hacer esto. No lo podemos negar. Estaba motivado por ese gran amor que sentía por Jesús. Y creo que yo haría lo mismo. Si en este momento uno de ustedes me dice, es necesario que me vaya a Washington, D.C. y ahí me van a castigar y después me van a matar, yo los amo a ustedes profundamente. Creo que mi primer impulso sería decirles, no hermana, no hermano, no hagas esto, por favor. Es algo muy natural a nivel humano. Y en el caso de Pedro, él no tenía el conocimiento completo de la palabra del Señor. Él no sabía que la Biblia, desde los profetas, ya habían hablado acerca del sufrimiento del siervo, en este caso del sufrimiento del ungido de Dios. Y sabiendo que Jesús, acababan de reconocer en los versículos anteriores, que Jesús era este Mesías, este ungido, entonces ellos, ni Pedro ni los discípulos, no conocían de los pasajes de la Biblia que hablaban del sufrimiento de Jesús. Hermanos, hermanas, como dije hace un momento, debemos recordar que el sufrimiento y la muerte de Jesús fue por nuestra causa, fue nuestra culpa, de cada uno de ustedes, y mía incluido, obviamente, cada uno de nosotros. Pero Pedro en ese momento no lo sabía. No sabía que Jesús iba a pagar por todos nosotros, y es por eso que le dice con toda la fuerza que él puede decirle, no lo hagas, esto no puede pasarte jamás. En el verso 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Las palabras de Pedro sí parecieran haber sido inspiradas por Satanás mismo, y sus palabras eran dignas de una dura reprensión de parte de Jesús, porque eso son estas palabras. No lo hagas,
Esto no puede pasarte jamás. Eso es el pensamiento de detener a Jesús, y ese pensamiento es puramente humano. Por eso les digo, es muy comprensible que Pedro lo haya dicho. Es así como nosotros hubiéramos razonado y hubiéramos respondido, probablemente. Pero ese razonamiento, esa manera de pensar puramente humana, fue esa puerta que Pedro abrió a Satanás. Y por eso emitió estas palabras, rechazando el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto, como dije, lo puede ocurrir a cualquiera, aún hasta la persona que consideramos más entregada, más devota, más santa. El momento en que empezamos a depender en nuestro razonamiento humano y no consultamos a Dios. Ese es el gran peligro para nuestra vida espiritual, porque ese momento empezamos a rechazar también la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando nuestro pensamiento es tan humano, somos tan razonables, humanamente hablando, rechazamos la palabra de Dios y rechazamos el mensaje de las personas que traen la verdad completa según la palabra de Dios. Nosotros, quiero decirles bien sinceramente, hermanos, hermanas, cada uno de nosotros, que nos llamamos cristianos, que nos llamamos creyentes en Jesucristo, tenemos que aceptar una realidad que la he estado diciendo desde hace un tiempo atrás y que no nos gusta escucharla. Debemos de aceptar que a nosotros también nos toca sufrir por causa del Evangelio. Y en este mismo momento, domingo 21 de marzo del 2021, hay hombres y mujeres cristianos que están entregando su vida a Cristo a causa del nombre de Jesús, a causa del Evangelio. Hay países que están totalmente cerrados al Evangelio, que no permiten ni mencionar el nombre de Jesús. Las Biblias están prohibidas. Y hay hombres y mujeres que están muriendo y sufriendo en prisiones a causa del nombre de Jesucristo. Y nosotros, no piensen que estamos lejos de esto. Nos equivocamos y empezamos a pensar, esto no va a llegar aquí. Hay muchas cosas en la historia de este país que nos ha mostrado que las cosas que menos nos esperamos están llegando. ¿Quién se iba a imaginar el ataque a las Torres Gemelas? ¿Quién se iba a imaginar este virus del COVID-19? ¿Quién se iba a imaginar el ataque al Congreso? Hermanos, hermanas, aunque es una idea muy difícil de asimilar, pero debemos de aceptar y prepararnos como cristianos para el momento que también a nosotros nos toque sufrir a causa del nombre de Jesús y del Evangelio. Mateo 5, los versos 10 al 12, lo hemos hablado anteriormente. En las bienaventuranzas, las bendiciones de Jesús. Benditos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Benditos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. No debemos de tomar una actitud inmadura
de no querer escuchar la verdad de Dios, porque no nos parece bien, porque no nos parece bonita, porque no nos gusta o porque simplemente no la queremos escuchar. Y hasta cierto punto es comprensible. Pedro no pudo aceptar que el Mesías, Jesucristo, el ungido de Dios, tuviera que sufrir y morir. El sufrimiento y la muerte es lo que le pasa a una persona fracasada. ¿Me equivoco? Entonces, esto en cierta manera es un razonamiento humano. Es así como nosotros los seres humanos vemos. Si alguien va a sufrir y morir, son fracasados, no les ha ido bien en la vida, se han portado mal. En cuanto al Mesías, que los discípulos habían reconocido que Jesús era el Mesías, de él se esperaba la gloria, el honor, la majestad. Eso se esperaba de Jesús. Pero eso no ocurrió. Solo por darles dos ejemplos. El ministerio de Moisés. Dios le dio el mandamiento, la orden: saca a tu pueblo de Egipto y llévalos a la tierra prometida. Moisés cumplió exitosamente, fue un éxito. David, el gran pastor de Israel, uno de los mejores reyes que hasta el día de hoy se lo ama, se lo proclama como el mejor de los reyes en la historia de Israel. Llevó a la nación de Israel al éxito, a la prosperidad. Fue exitoso. Jesucristo, mayor que Moisés, mayor que el rey David. Pero a Jesús, su ministerio le tocó sufrir y morir en la cruz. ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde está la gloria? Es por eso que muchas personas rechazan el Evangelio. Estas son algunas palabras que escribí. Dios nos lleva a veces por caminos que nos parecen raros y difíciles. Dios nos lleva por circunstancias que son tan extrañas. No hay gloria, no hay honor. Y está bien preguntarse si eso es lo que Dios quiere para mí en este momento en mi vida. Está bien dudar si esa es la voluntad de Dios. Si le seguimos por esos caminos extraños, duros, difíciles, Dios nos mostrará más adelante el propósito de pasar por esos momentos difíciles. Se los voy a repetir otra vez. Si le seguimos a Dios por esos momentos difíciles, por esos caminos tan extraños, donde no hay gloria, donde no hay honor, más tarde Dios nos mostrará el propósito por qué nos llevó por esos lugares difíciles. Es por eso, mis hermanos, mis hermanas, que es necesario rechazar con fuerza toda promesa de gloria que nos ofrecen con verdades a medias, no la verdad completa. El Evangelio de Jesucristo tiene también palabras que nos aseguran que vamos a pasar por persecución, por sufrimiento. Y si no le han dicho eso, no le están contando el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros los creyentes también pasaremos por tribulaciones y persecuciones. Les acabo de leer Mateo y vamos a ir ahora a 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12 dice, es Pablo hablando al joven Timoteo: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús.
Una vez más se los leo así mismo. Si alguien tiene una versión diferente, me lo lee en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida recta en Cristo Jesús. Creo que esos somos todos nosotros en esta iglesia. Así es, aleluya. Debemos de estar listos y en prepararnos para esto debemos de mantenernos firmes en nuestra fe. Mateo 16, versículo 24. Jesús luego dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Solo quiero decir esto antes de empezar a, digamos, despedazar este versículo. Todo aquel que no se niega a sí mismo, todo aquel que no toma su cruz, todo aquel que no sigue a Jesús, su camino es igual de muerte, pero muerte eterna. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué quiere decir cuando Dios te dice, niégate a ti mismo? Este es el evangelio completo. Cuando tú tienes que pensar, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué quiere decir que me niegue a mí mismo? No hacer tu voluntad. No hacer tu voluntad. Negarte a ti mismo, y mi hermana, negarte a ti misma, quiere decir que no hagas lo que tú quieres, porque te parece bien. Aleluya. Negarte a ti mismo quiere decir que tú vas a hacer la voluntad de Dios. Negarte a ti mismo, negarte a ti misma, quiere decir que tú vas a dedicar tu vida a Jesús. Amén. En todo momento, Amén. en todo lugar, bajo toda circunstancia. Los discípulos de Jesús no sabían, no tenían la más mínima idea de que Jesucristo iba a morir en la cruz. ¿Qué significaba la cruz para una persona como Pedro? La cruz era un símbolo de vergüenza y de derrota. La cruz era el instrumento de una muerte lenta y dolorosa. Los romanos habían maquinado este instrumento para que las personas que murieran en la cruz murieran lenta y dolorosamente. Y este instrumento fue utilizado por los romanos para castigar a los que ellos consideraban, a los que los romanos consideraban enemigos del gobierno. La cruz era el instrumento de muerte para los maleantes, para los malhechores, para los perversos, para los asaltantes, para los ladrones, para los criminales. Y ahí en esa cruz, Jesús fue considerado como un pecador. ¿Por causa de quién? ¿Por culpa de quién? De cada uno de nosotros. Todos nosotros, toda la humanidad entera, sin excepción. La cruz era una muerte segura e inevitable.
No había cómo salvarse de la cruz. Hoy en día tenemos una idea muy equivocada de la cruz. No tenemos una idea ni clara ni correcta de lo que es la cruz. La cruz es un amuleto que nos colgamos en el cuello, a veces lo colgamos ahí en la pared. Nosotros sí sabemos que Jesús iba a morir en una cruz, pero lo que algunas personas no ven, no conocen o no les gusta averiguar más, es que también los discípulos, algunos de los discípulos de Jesús y muchos cristianos a lo largo de la historia murieron también en una cruz. Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué quiere decir seguir a Jesús? Seguir a Jesús quiere decir también que nosotros vamos a entrar a esos momentos difíciles. Pero hermano, hermana, no estaremos solos. En seguir a Jesús puede que entremos a la fosa de los leones, pero Dios mandará a su ángel a cerrarles la boca. En seguir a Jesús puede que seamos lanzados al horno ardiente, pero Jesús estará ahí con nosotros, y ya sea que nos libre o muramos en ese horno, pero seguiremos alabando a Jesús porque Él estará con nosotros. En toda circunstancia de la vida, difícil, dolorosa, extraña, si seguimos a Jesús, Él estará con nosotros. Bendito sea Dios. Seguir a Jesús quiere decir también obedecerle en todo momento y confiar en Él. Seguir a Jesús quiere decir que Él va a estar a mi lado y yo tendré una comunión íntima y profunda con Él. De manera que Él me conocerá a mí y yo también conoceré más de Jesús. Y cuando conocemos más de Jesús, más lo amamos. Y cuanto más lo amamos, más lo adoramos. Seguir a Jesús quiere decir estar con Cristo a través de la comunión del Espíritu Santo. Los versos 25 al 26, la palabra del Señor dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Recordemos en Mateo 4, cómo Satanás tentó a Jesús para que Él salve su vida, para que Él no tenga que pasar por la cruz. Y Jesús lo rechazó. Al obedecer a su Padre Celestial muriendo en esa cruz, Jesucristo recibió la vida. Pero no solamente para Él, sino que para que nosotros también recibamos vida eterna. Y vida en abundancia. Esa es la vida que Jesucristo ha venido a ofrecer a todos los que creemos en Jesús. Qué triste es pensar que nosotros no somos capaces a renunciar a los placeres de esta tierra. No somos capaces a renunciar a los malos hábitos. No somos capaces a renunciar a nuestras adicciones. Qué triste es pensar que no tenemos la capacidad de perdonar a las personas que nos han ofendido, y a veces esas ofensas eran tan pequeñas. Es triste pensar que nosotros no queremos renunciar al rencor. No solo al placer.
los placeres de este mundo, nuestros malos hábitos, adicciones, en fin. Pero no somos tampoco capaces de renunciar al rencor, ni a la maldad, ni al deseo de venganza. Y odiamos. Y en nuestro corazón pensamos que Jesús va a vivir en medio de mis odios y rencores hacia otros seres humanos. Y qué equivocados estamos con esa idea. La Biblia dice que si tú aborreces a tu hermano o a tu hermana, o en otras palabras, si tú aborreces a otro ser humano, entonces tú no conoces a Dios. Qué triste es pensar que no podemos perdonar y más bien buscamos vengarnos de esa persona que aborrecemos. Nuestro deseo de venganza nos lleva a maquinar cosas con tanta maldad. Nos lleva a maquinar ideas y cómo hablamos. Hablamos solo veneno por causa del odio, el rencor al que no somos capaces de renunciar. Y qué triste es cuando estamos escuchando todo ese veneno y nosotros nos estamos envenenando con esa basura. Qué triste es pensar que a la larga todas estas cosas que he dicho vienen a matar nuestra vida espiritual. ¿Y de qué sirve todo esto? ¿A qué nos lleva? A la muerte espiritual. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, sigamos el ejemplo de Jesucristo. Sigamos el ejemplo de millones de hombres y mujeres cristianos a lo largo de estos 2000 años y más de historia de la iglesia, que han renunciado a sus propias vidas, han renunciado a sus propios sentimientos y a sus propios deseos, y han aceptado negarse a sí mismos, tomar esta cruz y seguir a Jesús. El verso 27 dice: el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Hermanos, hermanas, esto no es según lo que nosotros hablamos. No vamos a ser recompensados por las palabras bonitas que decimos. No vamos a ser recompensados por nuestras palabras, por lo que decimos. Vamos a ser recompensados, por las buenas intenciones que tenemos. Ay, sí, yo quisiera hacer esto. Ay, sí, yo quisiera servir a Dios. Ay, sí, yo quisiera predicar. No es por las intenciones, no es por los deseos que hay en tu corazón. Tampoco vas a ser recompensado por las buenas obras. Escuchen la diferencia que les voy a decir. Seremos recompensados por las cosas buenas que hacemos por fe. Por la fe. Según lo que Dios te diga que tú hagas. Según lo que sea la voluntad de Dios. Por eso serás recompensado. Verso 28 dice: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte sin haber visto antes al Hijo del Hombre llegar en su reino. Eso se refiere al capítulo que vamos a ver en el futuro, el capítulo 17, la transfiguración. Algunos de esos discípulos de Jesús no iban a morir sin ver a Jesucristo venir en la gloria, llegar en su reino. Esos fueron Pedro, Santiago y Juan. En algunas versiones dice Jacobo. Eso lo vamos a ver en el futuro. Hermanos, hermanas, yo quiero terminar con un corto testimonio. En el 2013 o tal vez 2012, yo me acerqué a mi pastor y le dije: Pastor Schoff, yo quiero servir a Dios,
Entonces Él me dirigió cómo empezar la carrera ministerial. Entonces, una de las primeras cosas que hizo fue invitarme a predicar un domingo en la iglesia. Y tenía que ser en inglés, porque era una iglesia en inglés. Entonces yo estaba orando, estaba preparando el sermón. Yo le pedí mucho al Señor que me diera una palabra para compartir con la iglesia. Y estaba escribiendo mi sermón, orando. Y en ese momento yo sentí la presencia de Dios. No lo escuché audiblemente, pero Dios habló en mi corazón estas palabras que les voy a leer. Te amo. Sentí a Dios decirme, te amo. Amén. Estás donde yo quiero que estés. Amén. Estás haciendo lo que yo quiero que hagas. Y estas palabras últimas, Dios me dijo, estoy feliz contigo. Estas palabras yo no las escuché de nadie, ni de mi papá, ni de mis maestras, ni de mis hermanos, hermanas. Dios me dio estas palabras y sanó mi vida de una manera tan poderosa y tan profunda. Estas palabras me han dado fuerza a través de los años, ahora como pastora. Me han dado fuerzas para seguir sirviendo a Dios. Estas palabras me dan la fuerza para decirles con toda convicción, yo sí quiero seguir a Dios. No importa por los momentos difíciles y oscuros por donde Dios me lleve, porque sé que Él va a estar conmigo y Él va a estar contento conmigo, porque lo único que yo quiero en mi vida es servirle a Dios y hacer su voluntad. Mi hermano, mi hermana, yo oro al Señor para que cada uno de ustedes llegue también a ese momento de determinación, de ser un verdadero discípulo, de ser una verdadera discípula de Jesucristo, y que cada uno de ustedes, como Jesucristo, haga también la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar.